El análisis y la reflexión sobre la realidad del país con Norbey Salazar en El Editorial. ¿A dónde va a dar el pueblo si tiene un montón de ratas? Buenos días a todos. Hoy vamos a tocar un tema un poquito espinoso y un poquito complejo. Pero yo había prometido hacer una serie de editoriales sobre este tema pensional en Colombia. Es una cosa que nos impacta absolutamente a todos y debemos hacer un poco de pedagogía sobre este tema, en razón a que quienes lo tienen que hacer no lo hacen. ¿Por qué? Porque esto es un negocio, como todo. Pero vamos a intentar hacer una serie de editoriales explicándoles un poquito el esquema pensional que rige en Colombia. Hoy nos vamos a centrar un poquito en los tipos de pensión que rigen en Colombia. ¿Cuáles son las dos maneras que hoy por hoy tenemos los colombianos de pensionarnos? Por lo menos dos formas oficiales, o dos grandes maneras, que son aquellas que permiten el ahorro para una vejez más segura o menos insegura, según se mire. Tenemos el régimen público de pensiones y el régimen privado. El régimen público de pensiones, antes de 1993 y hasta el año 2012, era administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy desaparecido, que se dividió en la entidad que genera salud y en Colpensiones, que es la entidad que administra, como su nombre indica, las pensiones en Colombia. El régimen público de pensiones se basa en prima media, se llama RPM, régimen de prima media. Si nosotros tratamos de dilucidar este término, no vamos a ser capaz, pero vamos a hacerlo digerible, facilito. El RPM o régimen de prima media se basa en que tú te pensiones con el salario, con el promedio del salario obtenido en los últimos 10 años. O sea que si tú tiendes a ganar más dinero con el paso de los años, te conviene más estar en Colpensiones. ¿Por qué? Porque ganas una pensión un poco más sólida. Si vas a ganar menos o no te garantiza nadie el tema, es mejor que manejes otro tipo de pensión. Pero vamos a continuar. Primera característica, promedio salarial de los últimos 10 años. Segunda característica, debes cotizar 1.300 semanas. No es fácil, ¿ah? Son 26 años de solo trabajo, cada año de 50 semanas promediado. Entonces son 1.300 semanas para poderte pensionar. La pensión en Colombia no puede ser inferior a un salario mínimo. Eso es el reglamento, la ley. Muchos se pensionan con unos salarios impresionantes porque hay unos privilegios que después hablaremos. Pero eso es lo que tenemos en régimen de prima media como primera medida. En segunda medida tenemos el RAIS, régimen de ahorro individual, con solidaridad, administrado por los fondos de pensiones que se conocen como AFPs. Estas AFPs, aquí entre nos nefastas para el ahorrador colombiano, se fundaron o vinieron a tener su auge después de la expedición de la Ley 100 de Seguridad Social, casualmente expedida y promovida por el senador de la República entonces, Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué dijeron ellos? El esquema chileno, que es donde vienen las AFPs, es buenísimo. Claro que sí, buenísimo para los banqueros. Claro, por supuesto. En este esquema nos vendieron el bombón a los ahorradores de que nos podemos pensionar cuando quisiéramos. Eso es parcialmente cierto. Y les voy a explicar el por qué parcialmente es cierto. Es verdad que en este régimen, si tú llegas a 1.150 semanas cotizando, te puedes pensionar gracias al Fondo de Garantías de Solidaridad Pensional, lo que hace que ya puedas devengar un salario mínimo, o sea, una pensión. Lo segundo es que este régimen se sostiene con tus ahorros, más los intereses que supuestamente generan tus ahorros. A diferencia del régimen de prima media, que tus ahorros se constituyen en pago de la pensión de los otros, es un esquema piramidal. En el RAIS tú ahorras, tus ganancias son tuyas y tu plata presuntamente es tuya. Y vamos a presuntamente. Primero que nada,
tú cotizas sobre un ingreso alto, por ejemplo, pero finalmente tus ahorros solo te indican que te puedes pensionar con el 20 o el 30% de esos ingresos, por la forma de funcionamiento del fondo privado. El fondo público te pensiona con promedio de 10 años, el fondo privado te pensiona con tus ahorros, o eso es lo que dicen que hacen, pero les voy a comentar cómo es la mecánica. La mecánica del fondo privado es, tú ahorras, me das tu plata, y al estilo del banquero, porque son grandes banqueros los que manejan esto, juegan con tu plata, compran acciones, venden acciones, bonos del tesoro, etcétera. Mucho, invierten tu plata en diferentes esquemas de valores, con el objetivo presuntamente de ganar. La idea es esa, claro, que tú tengas un ingreso o que tengas un ahorro mínimo, pero eso realmente no se ve reflejado en la realidad, dado que primero tienes unas comisiones que pagar, te las cobran por derecha, te cobran prácticamente el 3% de tu pago y no lo vas a ver ahorrado en tu dinero. Lo que ganan los fondos es mucho, pero lo que le toca al paciente, al usuario de a pie, es poco. Es un régimen de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Esto es, cuando hay harta ganancia, ellos se la quedan y dan un poco al ahorrador, al que maneja su cotización, hombre, o cotizante en este caso, porque es que se llama cotizante, pero eso es un ahorro. Pero cuando hay pérdidas, entonces empiezas a evaluar tu fondo de pensiones. Asimismo, el esquema privado, por su naturaleza económica, digámoslo así, tiene muchas variables, muchas aristas. Tú tienes la posibilidad de poner tu dinero en 3 tipos de fondos: fondo conservador, fondo moderado y fondo de alto riesgo. Si tienes una persona que estás a punto de pensionarte, debes dejar la plata en fondo conservador, porque es que ahora viene la arista. Resulta que si tú no decides, el fondo decide por ti, colocando la plata en mayor riesgo, ya por leyes del país. Entonces es un tema muy delicado. El fondo moderado es un fondo un poco más arriesgado, en el cual invierten tu plata, por ejemplo en bonos del tesoro con baja rentabilidad, pero con rentabilidad al fin y al cabo. Y el fondo de alto riesgo, como su nombre lo indica, pues es un fondo volátil donde tu plata está invertida en acciones y similares, y las acciones son un mercado volátil y es un mercado muy complicado, es una ruleta rusa. Como pueden subir un montón de plata, pueden bajar un montón de plata y tus ahorros pueden verse afectados. Claro está, no los vas a perder todos, pero sí van a haber pérdidas en un momento como el de hoy, donde el coronavirus ha generado una reacción en cadena a nivel social, económico, sin precedente alguno. Los fondos de pensiones no han sido ajenos a esta realidad, sino que esto no lo han querido contar porque no conviene, no van a asustar a la gente. Entonces, el susto consiste en que los fondos de pensiones han perdido mucho valor con la pérdida de las acciones. Recuerden ustedes que yo les dije en alguna editorial que la acción de Bancolombia bajó el 50%, de 43.000 pesos pasó incluso a 18.000, hoy ya está en 26.000. Y así están las cosas. La acción de Ecopetrol de Arbor dio a los 3.300 pesos, hoy día está en 1.900, 2.000 pesos. Entonces estamos hablando de una desvalorización, la cual dicen no afectarle al usuario, pero naturalmente que sí lo afecta, porque es que es su dinero el que está en juego. Es su dinero, sus ahorros de toda la vida, los ahorros para la vejez. Y ese es el problema del esquema privado de pensiones. Pero bueno, eso lo vamos a analizar un poquito más adelante con detenimiento. Yo quiero comentarles que si bien tú te pensionas con 1.150 semanas en el fondo privado, pues básicamente tu pensión será un salario mínimo. No más, no dar para más, salvo que tengas un ahorro muy importante. En el fondo privado, si tú tienes altos ingresos, puedes cotizar a una opción que se llama pensión voluntaria. Estos son unos ahorros que tú depositas para que el fondo siga jugando con tu plata, pero asimismo presuntamente maximizan tu ahorro. Pero ya les expliqué que esto viene siendo algo falaz, algo no tan cierto. Los esquemas pensionales en Colombia están divididos de la siguiente manera: Colpensiones tienen los pensionados y los fondos tienen los cotizantes. Esto quiere decir que a los fondos de pensiones, que son 4 en Colombia, sin mover un dedo, mensualmente les están llegando aproximadamente 3 billones de pesos. Fíjense bien, 3 millones de pesos.
O sea, es un jugoso negocio. Así ellos digan que están perdiendo, que es que van mal y están persiguiendo una reforma pensional, tema que trataremos en una próxima editorial. En pocas palabras, pensionarse en Colombia es una utopía, por un lado o por el otro. O no cumples las 1030 semanas, o ahorras muy poco y el fondo se escuda en eso. Si tú en Colpensiones no cumples las 1300 semanas, te devuelven tus ahorros sumados al IPC, a la inflación. O sea, muy poco te van a devolver. En los fondos presuntamente te devuelven tu plata más tus ganancias. Eso no es tan así. Pero bueno, eso es lo que dice la ley. Si cumples en Colpensiones el requisito, te pensionas. Lo mismo en el fondo privado, por supuesto. Ahora bien, las edades en Colombia por hoy están iguales en uno o en otro. 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres. Pero hay mujeres que tienen esa edad, como mi santa madre, y más también, y no ha podido pensionarse todavía. Aún le falta para llegar a la orilla. Pero bueno, hoy día afortunadamente todo esto ha sido más tecnificado y las semanas que tú cotizas están apareciendo en el sistema, gracias a Dios. Gracias a lo que es la tecnología. Señores, cada quien sabe cómo se pensiona y cómo ahorra. Pero si a mí me quieren un consejo, después de esa explicación mínima, coticen en Colpensiones. Les conviene. Colpensiones tiene un sistema muy interesante de pensión que les explicaré más adelante un poco. Pero queremos comparar los esquemas pensionales para que sepan a qué estamos jugando en Colombia. Para el pueblo endrogado.